Ya está disponible para los miembros locos por mis cursos la siguiente clase del curso de macros y programación con VBA en Excel. En ella finalizamos con las clases dedicadas a la estructura Select Case. Lo hacemos explicando más opciones que tenemos disponibles para crear los case, para crear las diferentes opciones que se controlarán dentro de un Select Case. Por ejemplo, os voy a explicar cómo controlar varios valores en un solo case o cómo controlar rangos de valores. O incluso cómo utilizar el mayor, menor, mayor o igual y menor o igual para crear otro tipo de condiciones o casos. Y también os mostraré cómo crear un case else para decidir qué se ejecuta cuando no se cumpla ninguno de los cases que hayamos definido específicamente. Todo esto lo explicaré con dos ejemplos en los que colorearé las fechas de unos datos de producción dependiendo del día al que pertenezcan, el día de la semana. Y también colorearemos las unidades producidas dependiendo de hasta qué número de unidades se hayan producido. En los minutos iniciales de la clase que están en este mismo vídeo os contaré más detalles. Recuerda que para acceder a todo el material de este curso y al de los otros cursos que estoy publicando, debes unirte al canal con la suscripción de pago Locos por mis cursos. Por 4,99 al mes, que es el precio actual de la suscripción, puedes acceder a todo el material que ya está publicado y al que vaya publicando. Es una suscripción que puedes renovar o cancelar en cualquier momento. Los vídeos siempre estarán ahí esperando. Si decides unirte, muchas gracias por el apoyo. Si tienes dudas, a continuación tienes disponibles los primeros minutos de la clase para comprobar la calidad de las explicaciones. Después de la clase dedicada a contar más detalles sobre el if, vamos a pasar a contar más detalles sobre el Select Case. Así dejaremos ya cerrados los fundamentos básicos de ambas estructuras condicionales, de los if y de los Select Case. Esto evidentemente no significa que los vayamos a dejar de usar, más bien todo lo contrario, son estructuras básicas de cualquier lenguaje de programación, así que las usaremos pero acompañando a otros temas. Como ya os dije al inicio del curso, quería explicaros algunas cosas al principio para poder crear ejemplos más interesantes de otros temas y poco a poco vamos completando ese objetivo. Bien, para las explicaciones voy a utilizar este documento que tengo aquí, lo debéis descargar. Es muy similar a los que estamos utilizando en las últimas clases, pero como no quiero mezclar los resultados que se conseguían en cada ejemplo, prefiero empezar de cero, así que lo descargáis, lo abrís y os cuento. En esta clase vamos a comentar algunos detalles que nos quedan pendientes sobre el Select Case. Sobre todo son detalles que afectan a lo que podemos indicar en los case para controlar todas las situaciones que necesitemos. Hay más posibilidades de las que hemos usado en la anterior clase dedicada al Select Case. En ella se controlaba si el valor de lo que se evaluaba era igual a un texto concreto y en función de eso se ejecutaba una cosa u otra. Esto, como os digo, es una de las opciones que tenemos disponibles, pero hay más. Y en esta clase os voy a contar las que creo que pueden ser más interesantes. Vamos a realizar varios ejemplos en los que las usaremos. El primer ejemplo que vamos a realizar es un ejemplo en el que nos vamos a fijar en la columna de las fechas, en esta columna, para que al pulsar un botón se coloreen de diferente manera teniendo en cuenta lo siguiente. Las fechas que sean sábado o domingo se colorearán de negro. Las que sean de lunes a miércoles se colorearán de verde y las que sean de jueves a viernes se colorearán de amarillo. Estas son las opciones que queremos aplicar. Para lograrlo, como siempre, primero vamos a crear el botón que ejecutará el código. Inserto un command button, por aquí más o menos, y en las propiedades le voy a cambiar el nombre a cmd identificar días y en el texto del botón voy a poner identificar así. Ahora entramos al evento clic de este botón y empezamos a escribir código. Bien,
En estas líneas no hay mucho para comentar porque son muy similares a lo que ya hemos hecho en ejemplos anteriores. Para empezar, tenemos esta variable que usaremos para guardar la última fila con datos, que la conseguiremos con esta otra línea que ya hemos utilizado en los ejemplos anteriores. También tenemos la variable fila, que es la que vamos a usar como variable contador en el bucle for, que en este caso empezará en ese bucle con el valor 2 porque los datos empiezan a partir de esa fila y tiene que llegar hasta la última fila con datos. Hasta aquí, como os he dicho, no hay novedades. Por comentar algo más, quizás que aquí en el bucle el incremento se va a realizar de 1 en 1. Como en los últimos ejemplos hemos realizado incrementos de varias unidades, igual conviene recordarlo. Si no establecemos un incremento diferente, irá de 1 en 1, que en este caso es lo que necesitamos para recorrernos todas las filas de datos. Ahora, dentro del bucle, nos falta donde sí están las novedades, que es el select case que vamos a crear para controlar todas las posibilidades que os he comentado hace unos minutos. Vamos a empezar con él. Escribo. Bien, antes de empezar con los detalles, aclarar que aquí solo está controlada la opción de los sábados y los domingos. Primero vamos a explicar lo que he añadido, esa opción, y después añadiremos el resto de las opciones. Así que, teniendo en cuenta esto, ¿qué hemos configurado en el select case? Bueno, pues para empezar, lo que hay que evaluar, que he planteado esto, todo esto, para confirmar lo que os comenté en la aclaración de la clase anterior dedicada al select case, que es que podemos evaluar expresiones y no solo variables. Ya os comenté en esa aclaración que había cometido un error al indicar que lo que evaluaba el select case eran variables y que no podía ser otra cosa. Con esto confirmamos más el error que cometí, porque aquí le estamos indicando para evaluar una expresión y el valor que devuelva esa expresión será lo que se compare con los diferentes case. Aquí, en concreto, como necesitamos saber a qué día de la semana corresponde cada una de las fechas que hay que colorear, lo que le decimos es que evalúe el resultado que devuelve la función weekday, que es una función que devuelve el número de día de la semana al que corresponde una fecha, para que el número que devuelva, el weekday, sea lo que se compare en los case para saber qué color es el que hay que aplicar. La función weekday es la equivalente a díasem en Excel. Devuelve un número que va del 1 al 7 para indicar qué día de la semana es una fecha. Pero ojo, por defecto devuelve los números de la siguiente manera. El 1 es el domingo, el 2 es el lunes, el 3 es el martes y así hasta llegar al 7, que sería el sábado. En este uso de la función weekday le pasamos para saber el día la fecha que corresponde en cada repetición. Esto. Le pasamos la primera celda de la fila en la que estamos en cada repetición, que es en la que está la fecha. Y al hacerlo nos dirá a qué número de día de la semana corresponde. Así, teniendo en cuenta los posibles valores que puede devolver weekday, ahora debemos ir creando los diferentes case. Y el primero que he creado se corresponde con el case que controla los sábados y los domingos. En él le hemos indicado que compruebe si la evaluación de esta expresión tiene un resultado de 7 o 1, es decir, de sábado o domingo.